Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Célula de Lectura. Seguimos con el resumen de los fundamentos del leninismo. Este capítulo sí que es un resumen como tal, no es leer directamente el texto. Este capítulo es la teoría. El capítulo comienza planteando tres cuestiones fundamentales que, según Stalin, son esenciales para entender el leninismo: la importancia de la teoría, la crítica a la espontaneidad y la teoría de la revolución proletaria. A lo largo del texto, estas tres ideas no aparecen como temas aislados, sino como partes de un mismo problema: cómo construir un movimiento revolucionario capaz de transformar la sociedad. En primer lugar, se aborda la importancia de la teoría. Stalin parte de una idea muy extendida en su época: la creencia de que el leninismo da prioridad absoluta a la práctica y presta poca atención a la teoría. Según esta visión, lo importante sería aplicar los principios y centrarse en la acción, dejando en un segundo plano la reflexión teórica. Sin embargo, el texto insiste en que esta interpretación es completamente falsa y que en realidad contradice el espíritu del leninismo. Para explicar esto, se define la teoría como la experiencia acumulada del movimiento obrero internacional, es decir, como el resultado de las luchas, errores y avances de los trabajadores de distintos países, sintetizados en una comprensión general. La teoría, por tanto, no es algo abstracto o separado de la realidad, sino una herramienta que surge directamente de la práctica y que vuelve a ella para orientarla. En este sentido, Stalin subraya que teoría y práctica no pueden separarse. Una teoría sin conexión con la práctica pierde su sentido, pero una práctica sin teoría se vuelve ciega, incapaz de orientarse o de comprender lo que ocurre. Esta idea se refuerza con la tesis central del pensamiento de Lenin: sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario. Lo que se quiere decir con esto es que la acción por sí sola no basta. Un movimiento puede existir, puede movilizarse e incluso luchar, pero sin una comprensión clara de la realidad social, de las relaciones de poder y de los objetivos a largo plazo, difícilmente podrá avanzar de forma consciente hacia una transformación profunda. Stalin insiste en que la teoría cumple varias funciones esenciales. Por un lado, permite entender cómo se mueven las clases sociales en el presente, es decir, cómo actúan, qué intereses tienen y qué conflictos los enfrentan. Por otro lado, ayuda a prever hacia dónde pueden dirigirse en el futuro, lo que da al movimiento una capacidad de orientación que no tendrían de otro modo. Sin esta orientación, la práctica queda reducida a una reacción inmediata ante los acontecimientos, sin estrategia ni dirección. Además, se destaca el papel de Lenin como alguien que no solo defendía la importancia de la teoría, sino que la desarrollaba activamente. Un ejemplo de ello es su trabajo filosófico, especialmente en la tarea de analizar los avances científicos de su tiempo desde una perspectiva materialista y de criticar las corrientes que se alejaban de ese enfoque. Esto demuestra que, lejos de despreciar la teoría, Lenin la consideraba una parte fundamental de la lucha revolucionaria, especialmente por un partido que aspiraba a ser la vanguardia del proletariado. En la segunda parte del capítulo, Stalin pasa a criticar lo que llamaba la teoría de la espontaneidad. Esta teoría sostiene que el movimiento obrero debe desarrollarse de manera natural, siguiendo el impulso espontáneo de las masas, sin necesidad de una dirección consciente ni de un papel dirigente por parte del partido. A primera vista, esta idea puede parecer cercana a la realidad, ya que las luchas suelen surgir de forma espontánea ante situaciones de explotación o injusticia. Sin embargo, el texto argumenta que convertir esa espontaneidad en principio político tiene consecuencias muy negativas. La crítica principal es que la espontaneidad, cuando se convierte en teoría, lleva al oportunismo. Esto significa que el movimiento deja de orientarse hacia una transformación radical de la sociedad y se limita a perseguir objetivos inmediatos y compatibles con el sistema existente. En lugar de luchar contra los fundamentos del capitalismo, se centra en reivindicaciones que el propio sistema puede absorber, como mejoras salariales o condiciones laborales más favorables. Aunque estas luchas pueden ser importantes, por sí solas no cuestionan el poder del capital ni abren el camino hacia una revolución. Stalin señala que esta lógica conduce a lo que se denomina la vía de la menor resistencia. El movimiento obrero, en lugar de enfrentarse a los aspectos más profundos del sistema, se adapta a lo que parece posible dentro de él. En este proceso, el papel del partido se reduce a seguir a las masas en lugar de dirigirlas.
lo que implica renunciar a la tarea de elevar la conciencia política y de orientar la lucha hacia objetivos más amplios. Un ejemplo concreto de esta tendencia se encuentran en los llamados economistas en Rusia, que defendían que el movimiento obrero debía centrarse en cuestiones económicas y dejar de lado la lucha política. Esta postura, según el texto, implicaba en la práctica abandonar el liderazgo del movimiento a la burguesía liberal y renunciar a la posibilidad de una revolución. La crítica no se limita al caso ruso. Stalin señala que una forma similar de pensamiento estaba presente en los partidos del Segundo Internacional, especialmente a través de la llamada teoría de las fuerzas productivas. Según esta idea, el desarrollo histórico estaría determinado principalmente por el nivel de desarrollo económico y las acciones políticas tendrían un papel secundario. Esto llevaba a justificar decisiones políticas concretas como inevitables, incluso cuando implicaban traicionar los intereses de la clase obrera. El ejemplo más claro que se menciona es el comportamiento de estos partidos durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de haber proclamado anteriormente su oposición a la guerra, muchos de ellos acabaron apoyando a sus respectivos gobiernos nacionales. Esta contradicción se justificó apelando a las condiciones históricas y el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que en la práctica servía para evitar asumir responsabilidades políticas. Para Stalin, este tipo de razonamiento representa una deformación del marxismo, que convierte la teoría en una excusa para la inacción. La tercera parte del capítulo desarrolla la teoría leninista de la revolución proletaria, que se basa en el análisis del imperialismo como fase del capitalismo. Aquí se plantean tres ideas fundamentales que permiten entender cómo y dónde puede surgir una revolución. La primera tesis es que el capitalismo, en su fase imperialista, se caracteriza por el dominio del capital financiero, la formación de monopolios y la exportación de capital hacia otras regiones del mundo. Este proceso intensifica la explotación y hace más evidente el carácter parasitario del sistema, lo que genera un aumento del descontento entre las masas y crea condiciones favorables para la revolución. La segunda tesis se refiere a la dimensión mundial del imperialismo. El sistema capitalista ya no se limita a economías nacionales separadas, sino que se convierte en una red global en la que unos pocos países dominan y explotan a la mayoría. Esto divide al mundo en dos grandes bloques, por un lado los países imperialistas y por otro las colonias y países dependientes. En estos últimos, la presión colonial da lugar a momentos de liberación que se convierten en una fuerza revolucionaria importante. La tercera tesis se centra en las rivalidades entre los propios países capitalistas. La lucha por el control de mercados, recursos y territorios conduce a conflictos y guerras que debilitan el sistema en su conjunto. Esta situación abre la posibilidad de que las distintas luchas, la del proletariado en los países industriales y la de los pueblos colonizados, se unan contra el imperialismo. A partir de estas tres ideas, se llega a una conclusión general. El imperialismo es la antesala de la revolución socialista. Esto implica un cambio importante en la forma de entender la revolución. Ya no se trata de analizar cada país de manera aislada, sino de considerar el sistema mundial en su conjunto. Las economías nacionales dejan de ser unidades independientes y pasan a formar parte de una estructura global interconectada. Una de las consecuencias más importantes de este enfoque es la idea de que la revolución no necesariamente comenzará en los países más desarrollados. En lugar de eso, puede surgir en el punto más débil del sistema imperialista, es decir, allí donde las contradicciones sean más intensas y el poder esté más debilitado. El ejemplo que se ofrece es el de Rusia de 1917, un país menos desarrollado que otras potencias europeas, pero donde se daban las condiciones específicas que permitieron la ruptura del sistema. El capítulo también aborda la relación entre la revolución democrática burguesa y la revolución socialista. Frente a la idea de que ambas deben estar separadas por un largo periodo de desarrollo capitalista, Lenin plantea que pueden estar conectadas y transformarse una en otra. En determinadas condiciones, la revolución que comienza con objetivos democráticos puede avanzar hacia una revolución socialista, especialmente si el proletariado logra liderar el proceso y establecer alianzas con otros sectores como el campesino. En este punto, Stalin subraya la importancia del campesino como aliado del proletariado, criticando a quienes lo subestiman. Según el texto, ignorar el papel de los campesinos implica debilitar la revolución, ya que se trata de una fuerza social clave en muchos países. Finalmente, se plantea la cuestión de si la revolución puede triunfar en un solo país.
A diferencia de las posiciones anteriores, Lenin sostiene que esto es posible debido al desarrollo desigual del capitalismo. Sin embargo, este triunfo no es definitivo. Para consolidar el socialismo es necesario que la revolución se extienda a otros países. Por eso, una revolución victoriosa debe servir como impulso para el movimiento revolucionario internacional. En conjunto, el capítulo muestra cómo el leninismo combina teoría y práctica, rechaza el espontaneísmo y desarrolla una visión de la revolución adaptada a la realidad, del capitalismo en su fase imperialista. La idea central que atraviesa todo el texto es que la transformación revolucionaria no puede dejarse al azar ni a la simple acumulación de luchas espontáneas, sino que requiere dirección, conciencia y una comprensión profunda de las condiciones históricas en las que se desarrolla. Bueno, y con esto hemos acabado el capítulo de esta semana. Espero que os haya gustado y la semana que viene pues iremos con el siguiente. Que vaya bien todo.